Listo. Buenas tardes, licenciado Roberto. Muchas gracias por tomarnos su tiempo para hacer esta entrevista. Van a hacer unas breves preguntas para realizarlas y, bueno, primero que nada, vamos a presentarlo. Él es Roberto López Magaña, está su correo, trabaja en MSCI y el puesto en el que está es Index Client Service Specialist for Midwest and West Coast Asset Manager. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su experiencia en el área financiera? Gracias. Llevo aproximadamente un poquito más de casi unos 3 años trabajando en la industria. Nosotros en MSCI empecé yo como analista. En la parte de analista hacemos mucha extracción de data, bottom-up calculations, contestamos ciertas preguntas de metodología de cierta complejidad. Y pues básicamente somos el primer frente de ataque de la empresa en temas de relación y la experiencia que los clientes tienen con nosotros. Eso te da un cierto nivel de exposure para que entiendas los diferentes tipos de clientes que existen en la industria, las diferentes preguntas que hacen, los diferentes análisis que realizan y cuáles son las fechas importantes en nuestro caso, que son 4 al año en los cuales se rebalancean los índices, empieza a conocer términos y bueno, básicamente es un poquito de mi experiencia dentro de la industria. Muchísimas gracias. La segunda es, ¿cómo se relaciona MSCI con los fondos de inversión? Te platico un poquito, mira, los MSCI nosotros no somos una operadora de fondos de inversión ni tampoco recibimos capital. Nosotros brindamos información y herramientas para que los inversionistas institucionales, que es con quienes nosotros lidiamos, no lidiamos con personas físicas, lidiamos con asset owners, asset managers y hedge funds o broker dealers en parte. Y la forma en la cual nosotros nos relacionamos con ellos es nosotros les brindamos el universo selectivo dada cierta metodología, se conoce como la Global Investable Market Index Methodology, la GIMI Methodology, y en esta metodología nosotros filtramos el universo en la exposición de la región, sector, industria, país que el cliente esté buscando invertir, y en base a eso los inversionistas pueden hacer dos cosas. Pueden gestionar un fondo de forma pasiva o pueden gestionar un fondo de forma activa. La gestión pasiva busca replicar al índice de la manera más cercana. Entonces, si el tracking error es el diferencial que existe entre el desempeño del índice y el desempeño del fondo. Si el índice tuvo un retorno del año del 10%, se espera que el fondo de inversión tenga un retorno del 9.9, 9.8, y es en base a eso en lo que ganan los inversionistas. De otra manera, también se utilizan nuestros índices como benchmark o como punto de referencia, y esto es para las personas o para los operadores que operan de forma activa. Entonces ellos, al momento de presentar sus números a sus clientes, bueno, pues reflejan qué tan por encima o por debajo estuvieron comparados con un benchmark que realmente replique el universo al cual ellos están siendo expuestos. Ok, muchísimas gracias. Vamos por la tercera. ¿En qué instrumento se especializan los fondos de inversión? Hay diferentes tipos de activos en base a los cuales los fondos de inversión están destinados. En el caso de MSCI, nosotros tenemos, bueno, nuestros clientes, nosotros ponderamos índices bursátiles y estos índices bursátiles son usados, traes como un punto de referencia, un universo de inversión en base a los cuales los clientes pueden invertir. ¿Qué tipo de activos? Tenemos equity markets o mercado accionario, y también el año pasado lanzamos lo que se conocen como fixed income indexes, que son índices con exposición en bonos gubernamentales y corporativos también. Entonces, esos son los dos tipos de activos en los cuales se especializan los fondos de los clientes que traen nuestros índices. La cuarta es, ¿qué tipos de fondos de inversión conoces? En la parte personal, yo conozco fondos de inversión con exposición
en bienes raíces, lo que se conocen como fibras. Conozco fondos de inversión indexados, que se conocen como ETFs o ETPs. También existen fondos de inversión con exposición internacional gestionados de forma activa. Hoy en día también S&P hace poco acaba de sacar otros fondos con exposición en criptodivisas, dado su boom que ha tenido en los mercados. Y básicamente son los diferentes tipos, considerando el de menor riesgo, los fondos de inversión que están expuestos en deuda soberana, ¿no? O en instrumentos gubernamentales. En el caso de México, CETES, UDIs, bondes, todos estos tipos de instrumentos. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ya faltan 5. ¿Por qué se debería de invertir en su fondo, o sea, en un fondo personal o en lugar de instrumentos de inversión? ¿Cuál crees que sea la razón que se prefiere invertir en los fondos? El motivo del fondo creo que ya trae una estrategia predeterminada, trae una gestión de riesgo bien establecida, trae una forma operativa y obviamente también trae el conocimiento fundamental y técnico bajo el cual se puede operar, entienden los diferentes tipos de evento corporativo que se puedan llegar a implementar, y pues están dentro de la industria, ¿no? Ya son fondos que tienen trayectorias de más de 10, 15, 20 años de historia. Por su parte, si tú inviertes de forma directa en algún instrumento de inversión, en alguna acción, hay mucha especulación y mucha volatilidad. Entonces, los fondos de inversión hay ciertos fondos que exigen un plazo mínimo de tenencia del capital que se mantenga en el fondo, y eso impide que las personas retiren sus capitales dadas las fluctuaciones y la especulación constante en los mercados, lo cual en el largo plazo prevalece el desempeño orgánico y económico fundamentado en un crecimiento sustentable a lo largo de los años. Ok, entonces básicamente lo que nos estás diciendo es que debido a la volatilidad, depende de la volatilidad que queremos o el tipo de riesgo que queremos tener en nuestras inversiones. Entonces, si queremos algo más a largo plazo y más estable, no tan volátil, vaya, sería en un fondo de inversión en vez de Sí, los instrumentos de inversión. sí, Okay. sí, siempre a largo plazo en temas de fondos de inversión es lo que prevalece. Sí, hay diferentes hedge funds que operan de forma especulativa, pero pues depende del perfilamiento y la versión del riesgo del cliente. ¿A qué edad nos recomiendas invertir, pues, iniciar nuestro propio fondo de inversión o nuestro portafolio de inversión? A la edad que sea. Creo que desde pequeños puedes empezar a invertir. Yo empecé a invertir no tan pequeño como me hubiese gustado, empecé a invertir en mi segundo semestre de carrera, y arranqué con lo que se conocen como CFDs. Empecé a invertir por medio de una plataforma de Plus 500 y pues no entendía que era un índice, no entendía que era un contrato por diferencia, no conocía los diferentes riesgos, los diferentes mercados, los horarios, el nivel de apalancamiento, pero creo que si logran entender y viven la experiencia de invertir, pues después puedes destinar cierto nivel de capital a diferentes fondos o con diferentes perspectivas y diferentes niveles de riesgo que te permitan a ti tener un patrimonio eh, a lo largo de tu vida. Más temprano, mejor. Más temprano. La siguiente es, ¿en qué tipos de instrumentos invierte usted? Yo en lo personal opero índices spot. Empecé a invertir también por medio inicialmente invertí en ETFs con exposición en el sector minero. Después empecé a comprar ciertos fondos de inversión de GBM. No me gustaban los plazos, sin embargo, el value at risk que manejaban con la desviación estándar de un
más o menos 5%, una confiabilidad de 95%, pues el retorno estaba en un 14-16% anual. Adicionalmente, me moví al mercado OTC. En el mercado over the counter empecé a operar esto que te digo que son contratos por diferencia y empecé a entenderlo. Es un mercado altamente especulativo, es un mercado de mucha volatilidad y es un mercado para cierto perfilamiento de personas en términos de edad, solvencia económica y perfilamiento psicológico que puedan lidiar con estas fluctuaciones constantes del mercado. Actualmente hoy yo opero únicamente el Nasdaq 100, pero spot y bueno. Pues muchísimas felicidades por esa variedad de instrumentos que maneja. Pues, claramente ha ido aprendiendo todos y cada uno de ellos cuáles son los riesgos que implica cada uno. Bueno, seguimos con cuáles son los costos o comisiones de gestión para el inversionista. Supongo que, bueno, por lo que nos menciona, usted es un inversionista, y si llega a manejar ciertos portafolios, más o menos, ¿cuál es el costo o comisión que usted piensa que se debería de cobrar? Mira, depende mucho. Esto es completamente externo a lo que hace MSCI, esto ya es de forma personal. Las casas de bolsa en México cobran entre un 0.3, 0.25% por transacción operada. ¿Qué significa? Que cada vez que tú vendes o compras te van a estar cobrando ese porcentaje. Si lo gestionas tú de forma activa. Si lo gestionas tú de forma activa, hay lo que se conoce como una comisión por apertura, un management fee y el costo, el costo transaccional por cada una de las operaciones que se realicen. Hay quienes te están cobrando un 1, 1.2% por la pura gestión. Adicional a eso, pues tienes que agregarle los otros costos transaccionales. En la parte de Forex y de índices, o incluso algunas commodities, el oro, el trigo, el petróleo, la comisión que cobran los brokers está en base a la liquidez del mercado. ¿Qué significa? Que a mayor liquidez, o sea, a menor sea el diferencial entre el bid and ask, lo que se conoce como el precio ofertado y el precio solicitado, menor va a ser el spread. Y ese spread es la comisión que se lleva el broker. Entonces, hay pares que son altamente caros porque no son tan líquidos como otros y hay otros que son sumamente líquidos. Para que te des una idea, en el caso de Forex, uno de los majors más operados es la libra dólar y cobran un broker una comisión de 2, 3 pips por operado. Eso significa que estás pagando sobre un lote manejado, estás pagando una comisión de entre un 20-30% aproximadamente, comparado con una comisión de un 8-10% que estás pagando en el caso de un índice de alta liquidez. No, pues sí hay bastante diferencia. Bueno, ¿qué tipos de retos ha tenido usted a la hora de invertir? Creo que el reto más grande el cual el inversionista se encuentra en su trayectoria, hay una diferencia muy grande entre el inversionista y el trader. El inversionista es aquella persona que, o sea, que invierte en el largo plazo, que entiende los fundamentales y que se despreocupa de las fluctuaciones cambiarias del mercado. Por otra parte, el trader no le importa la empresa, no le importan los anuncios, no le importa el pago de dividendos, no le importan los proyectos. El trader lo único que hace es operar en esta especulación constante que existe y buscar ese beneficio en diferentes temporalidades en las cuales se opere. ¿Qué retos he tenido? El reto más grande ha sido la parte psicológica. Creo que una vez que entiendes las bases técnicas y fundamentales de cómo se opera, entiendes los instrumentos, entiendes las comisiones, entiendes las plataformas, entiendes los diferentes tipos de órdenes que se pueden realizar, tienes una estrategia de gestión de riesgo, tienes una estrategia de gestión de toma de utilidades. El siguiente reto, y es el diferencial entre traders exitosos y traders, que la razón por la cual el 95% de las personas pierden en esta industria, es el factor psicológico. Entender y tener un buen dominio
de la psicología, un dominio personal es importante y es una parte con la que se tiene que trabajar todos los días en los cuales se opera. Concuerdo contigo. Siento que la estabilidad emocional es algo que se debe de tener en control, especialmente a la hora de invertir, porque si no, mira, las emociones nos ganan. Y ya, por último, ¿alguna recomendación para los que apenas van a invertir? Sí, tengan un mentor. Cuando yo empecé a invertir, compré muchas plataformas, compré muchos libros, leí muchos libros y aún así no entendía qué hacía, ¿no? Creo que me costó mucho trabajo entender el funcionamiento y la aplicabilidad de cada uno de los indicadores, la forma en la que se opera, cuáles son las plataformas, qué es lo necesario a saber. Y un mentor, al igual que un maestro, te va a guiar y te va a salvar mucho tiempo perdido y te va a ahorrar mucho dinero. Sí es una inversión, pero es una inversión que observando el costo-recompensa siempre vale la pena. En lugar de aventarte 3 años leyendo 20 libros o 100 libros, puedes reducir ese tiempo de aprendizaje e incrementarla exponencialmente con la ayuda de un mentor o una mentora. Muchas gracias, fue una muy buena recomendación. Y bueno, por último, bueno, muchas gracias por esto. Por último, es que nos agregó en la presentación, pero es un ejercicio de simulación y ahorita se la comparto para que vean. Una disculpa ya. Este ejercicio va a estar va a ser leído y miren, es como un ejercicio de simulación. Si hoy un inversionista entra al fondo con 1,000,000, ¿cuánto rendimiento estimado tendría en el plazo de 10 años? Perdón, no te entendimos. ¿Es pregunta? Sí, es un ejercicio de simulación y queríamos ver si lo podíamos resolver juntos. Okay. Si hoy un inversionista invierte 1,000,000 de pesos, en 10 años, ¿cuánto tendría en su fondo de inversión? Pues mira, en promedio, los índices, los fondos indexados, en el caso del S&P, que es el más conocido, trae un retorno anualizado de los últimos 60 años entre un 9 y 10% anual. Eso descuenta de la inflación, pues la inflación promedio en el caso de México es 4.6%, pues estás teniendo un retorno de un 6.4% anual. Neto. Creo que es un rendimiento, es multiplicado por 10, pues estás teniendo un rendimiento de 60.64% en el plazo de 10 años, multiplicado por 1,000,000, pues estás teniendo 1,640,000 pesos al final de este periodo. Creo que hay diferentes tipos de fondos. Hoy en día los fondos indexados o lo que se conoce como passive investing o ESG investing está teniendo cada vez mayor fuerza. Las empresas se han dado cuenta que invertir en empresas que tengan impacto social, que tengan un impacto ambiental correcto, que apoyen a la sociedad y que sean regidos por buenas gobernanzas, lo que se conoce también como SRI Investing, Social Responsible Investing, ha traído mejores rendimientos, ¿no? Mucho mejor que aquellos que son solamente ponderados por su capitalización de mercado o ponderados por el precio al cual están cotizando, que es el caso del Dow. Entonces, también hay muchos otros tipos de índices. Nosotros en MSCI nos hemos dedicado a desmentir una de las máximas en finanzas, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. La realidad es que no, ¿no? Y tenemos uno de nuestros índices
en ciertos factores que consideramos, uno de ellos se llama Minimum Volatility, y este índice ha demostrado que a una menor volatilidad con ciertos factores y ciertos criterios bajo el cual es construido, ha tenido mejores rendimientos que un índice de mayor riesgo, ¿no? Entonces, si tú logras, hay diferentes tipos de factores, momentum, quality, size. Digo, nos podremos volar la cabeza con la cantidad de factores que existen. Entonces, si bien es cierto, el S&P es uno de los índices más populares en la industria y en el mercado, hay muchos otros índices con exposición internacional que pueden estar trayendo mejores rendimientos en el largo plazo, en los próximos 10. Rendimientos anualizados en índices, yo creo que podemos estar hablando de entre un 15-25%, es algo muy, muy bueno. Pues muchísimas gracias, Roberto, otra vez por tomar su tiempo y a ver, luego otro día platicamos más a fondo de otros temas financieros. Muchas gracias. Nos vemos.